Es No muy podemos fácil saber. la quinoa porque tiene un gusto medio neutro, entonces depende de cómo lo condimentes, qué cosas le pones y adopta ese... Bueno, te juro, no me sale para nada. Como que me genera, me conflictúa incluso. Pero bueno, no, Bueno, nada, es un tema mío. después yo te digo algunas formas que yo tengo de hacerlas que se hace sola prácticamente y es súper fácil. Está bueno. Y en 15 minutos. Claro, es Es como como... una repetición de la entrada de ayer, ¿no? Que ayer también, Enrique creo que fue uno de los primeros que se conectó ayer también a la práctica. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo va? bien, ¿y vos? Súper. Qué bueno. Qué bien. Enrique es alumno de qué escuela. Nunca lo Lo vamos a hacer hablar. De Bariloche. Ah, ¿viste? Bariloche es la escuela con más participación en este momento. En todo diría yo. Por eso es de día todavía. Claro. Y estás ahí en una especie de edén, de jardín ahí a tu espalda. Sí, es mi living en realidad. Qué bueno. ¿Cómo? Me encanta. ¿Adentro? Claro, como no tengo mucho jardín, tengo todas las plantas Bueno. adentro. Eso Mirá que vos. yo. Wow. Muy buena idea esa. Qué Muy bueno. buena. Yo voy a Bariloche el 26 de diciembre. Uy, qué bien. Se está armando un viaje mío también. Ah, mira. Sí, estamos Entonces, emocionados. No me acuerdo cuándo iba a ser, si marzo, febrero, no sé, la verdad que no sé. No me acuerdo. Yo de la fecha de mis viajes y eso, soy En serio, bueno, ¿sabes? potente. Me autoinvito a Bariloche. Tengo ganas de ir a Bariloche. Pero ya fuiste, ¿no? Ya fui en julio del año pasado. Pero bueno, hay que volver. Sí, claro. Y ahora que se está empezando a viajar un poco más, es ideal. Buenas. Juan Contreras acaba de manifestarse. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? ¿Todo bien? Me alegro. Haciéndote un matecito. Sí, un matecito rico. ¡Luchía! Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, hola Ed. Hola Maru, la gente. Hola. Va a ser Me voy a, lindo hablar. me voy a comprar varios números de la rifa que está organizando Gaby para los perritos. A ver si consigo un Gagliardini de la primera fase. Vos tenés uno de la primera fase. Tengo dos. Tengo uno de la primera y Claro. otro de la fase mediana, digamos. Qué bueno. Qué gracioso. A veces me parece gracioso. Siempre miro en los fondos y a veces hay un cuadro, hay muchos cuadros en fondos distintos en el Zoom y me río sola, digo. Muy bueno. Yo me acuerdo de aquella exposición que habías hecho en una galería de la Avenida La Santa galería Fe. el patio del liceo. Eso. Que Sí. fue re lindo, había un montón de gente, Sí. me acuerdo. El espacio era chiquito, pero estaba bueno. Pero era cálido, era lindo. Ahí Vivi Almandós tiene un árbol de Navidad en la pared. ¿Quién? Vivi. Lo veo.
Tiene un pinito. Un pinito de 2 dimensiones. Sí. La puse. Ahí viene Vivi a defender a su pinito. Sí, es un pinito hermoso y además que lo hizo una alumna que tiene una empresa de diseño de interiores y además otra alumna que tiene otro emprendimiento hizo unos adornos hermosos con los nombres de cada uno de los alumnos. Ah, no. Wow. ¿Y qué es, en madera? Sí, son palitos, los palos son postes de alambrado. Muy Y lindo. después, y estas son como lucecitas navideñas con el nombre de cada alumno que van enganchadas en las lucecitas. Wow. Es lo más. No Mira, llegamos, mira, pero navideño. no llegamos ni a los soquetes de esa tecnología artística nosotros en nuestra escuela. Qué bueno. Bueno, voy a conectar el audio para escuchar a Edgar en toda la escuela. Buena. Hola, ¿cómo te va? Wow, Hola, sí. Edgardo. Una Con ustedes especie el de señor voz Augusto del, también. de voz del más allá voy a hacer. El pincelito rojo. Ah, está en la cajita de la pintura. Bueno, creo que es hora de comenzar. No sé. ¿Cómo? La cajita esa del popor donde están las pinturitas, y este pincelito. Sí, Edgardo, porque si no vamos a tener que hablar muy rápido, porque tenemos el tiempo contado. Estamos súper puntuales, vamos a tener que ser hoy. Así Sí, que porque también charlábamos tengo hace un que- ratito tengo que que si ir a quieren dar el puya. que si quedan preguntas pendientes, las respondemos la semana que viene, a esta misma hora por este mismo canal. Dale. Bueno, los voy a dejar sin música porque si yo comparto pantalla, creo que la musiquita se va. Así que voy a... Tal cual se fue la musiquita. Bueno, usted, jefa, me dice y yo largo. No sé si soy yo la jefa o Mario, pero yo creo que puedes empezar. Maru tiene silenciado su cosa, así que Sí, debes... estaba tratando de silenciarme para decir lo mismo que Caro. Yo creo que estamos de acuerdo que podés arrancar cuando vos quieras. Bueno, buenísimo. Buenas noches a todos, un placer verlos. Y vamos con nuestro segundo encuentro de estas charlas, que también espero que sean más charlas, ¿no? Hoy vamos a estar medio justitos con el tiempo. Cuando digo más charlas, o sea, es que también ustedes me charlen. Y vamos a estar un poquito más justito con el tiempo porque me comprometí a dar el puya en el Satchakra de Don de Rose, así que tengo que salir corriendo de acá para llegar. Por suerte, con la tecnología todos los tiempos se abrevian. Muy bien. Hoy se me ocurrió hablar sobre empatía, una palabra que empezó a escucharse mucho más no hace tanto tiempo, ¿no? Como la palabra propósito, por ejemplo, ¿no? Y se habla mucho de hay que tener un propósito, hay que ser empático. Y entonces se me ocurrió charlar un poco de este concepto, que si bien es difícil determinar si lo podemos encasillar dentro de los conceptos, pero yo diría que es una habilidad importantísima que hace que varios aspectos conceptuales, estoy hablando de los conceptos que nos importan más dentro de nuestro método, o sea, el desarrollo de esa habilidad nos permite también
en consecuencia, producir algunos resultados interesantes en términos conceptuales. Decía hoy de que es una palabra que se empezó a escuchar más o usar más en estos últimos años. Antes no se hablaba tanto de empatía, pero sin embargo es un rescate de una palabra, de una expresión sumamente antigua. La propia palabra empatía viene del griego y es una palabra sumamente antigua, incluso por las épocas socráticas e incluso anteriores, ¿no? Vamos a ir avanzando. Voy a cambiar aquí. Bien, les decía que, o sea, ¿qué es esto? ¿Es un concepto, es una virtud, es un poder? Tal vez las tres cosas y no una específica de ellas, pero, o sea, yo diría que no la podemos incluir como un concepto, sin embargo, es una habilidad que confiere poder a la persona que la usa. Y eso es interesante porque a veces el concepto de empatía se piensa que es con relación al otro, y efectivamente siempre es con relación al otro, pero también hay una serie de situaciones que se producen en ese vínculo, en esa relación, que favorece muchísimo también al interlocutor de aquel que está atravesando por una situación, y que la empatía hace de que nos conectemos con esa persona y su sentir, ¿no? Por lo tanto, si vamos a catalogarlo como virtud, yo no diría que podemos determinar que la empatía es una virtud, pero sí es una habilidad que confiere un poder y que transforma a la persona, al ser humano que lo desarrolla, en un ser más virtuoso. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la empatía trabaja sobre la emoción, ¿no? Y la emoción es uno de los elementos, tal vez más sutiles y más volátiles, que influyen notablemente en nuestro comportamiento. Y está ligado justamente la empatía al plano emocional. Y es una de las formas de inteligencia, dentro de las varias inteligencias que sabemos que se pueden desarrollar y que tenemos, tal vez sea una de las inteligencias más importantes en nuestras relaciones humanas. ¿Por qué nos importan tanto las relaciones humanas? ¿Por qué de Russell lo escuchamos tanto hablar de las relaciones humanas? Si vamos buscando para atrás también en filosofías sumamente antiguas, a mí siempre me gusta bucear en conceptos filosóficos que tienen que ver con filosofías antiguas, y ahí empiezo a pensar o a tratar de orientarme hacia por lo menos 4 o 5 siglos antes de Cristo. Porque la mayoría de las filosofías de aquel tiempo tenían una connotación más naturalista. Y porque estaban muy fuertemente desarrolladas en periodos en donde generalmente todavía las religiones no tenían mucha fuerza, o incluso eran sociedades en donde no existían religiones institucionalizadas. Eso hacía que estos conceptos se fuesen conociendo por el uso, por la costumbre, por lo empírico, y sin ninguna presencia divina, simplemente por una cuestión bien humana y como consecuencia de actos humanos, ¿no? Los griegos ya definían la empatía como poder colocarse dentro del otro y percibir lo que siente, o sea, el estado emocional de esa persona. Básicamente la empatía trabaja sobre eso, sobre la emoción, sobre lo que siente el otro, y ahí si yo soy una persona empática, percibo eso, me acerco y trato de establecer una conexión con aquel que supongamos está atravesando alguna situación que lo hace sufrir, o que lo está teniendo en un estado emocional
no muy agradable, y lo que hace aquel que tiene esa sensibilidad o esa percepción de ese hecho, trata de hacer eso, de conectarse y sentir lo que el otro siente. Esa es básicamente la relación que establece la empatía. Para eso, para poder ir desarrollando esa habilidad, hay algunas características que hay varias, hay muchas, pero por ejemplo, las personas básicamente empáticas son más introspectivas, tienen menos, son menos expansivas, no tienen una presencia tan fuerte, por ejemplo. No son los que más llaman la atención en una fiesta o ese tipo de actitudes, porque son personas que les importa mucho lo que le pasa al otro, y generalmente estas personas muy extrovertidas y demás, lo que hacen es transferir lo que ellos son. Y eso les resta un poco de sensibilidad para poder establecer esa relación donde lo que importa es lo que al otro le pasa. Para eso, para poder ir desarrollando esa habilidad, hay algunas características que son interesantes, una de ellas es saber escuchar. Uno de los principales problemas tal vez de la sociedad actual. O sea, la gente oye palabras, pero no siempre escucha. No siempre está presente en el lugar. Es una de las cosas que más afecta los vínculos de todo tipo. Hace un tiempo atrás leía que estadísticamente una de las principales causas de los problemas de pareja es la falta de comunicación, por ejemplo. Y es porque la gente se comunica, pero no se escucha. Hay que tener en cuenta que toda relación humana es de ida y de vuelta, y el otro está percibiendo muchas señales que nosotros transmitimos, que no siempre son verbales. O sea, lo primero entonces es estar ahí sinceramente. Si uno está con otra persona iniciando un diálogo y el otro percibe que uno verdaderamente está, pero no está conectado, porque está pensando en otra cosa, está mirando el celular, está distraído, en fin, está porque es tal vez un compromiso estar, pero no está verdaderamente consustanciado con lo que el otro dice y le pasa, eso va a ser más una pérdida de tiempo que un aporte. Y puede llegar a ser hasta ofensivo para el otro. Entonces lo primero es, y ya partiendo de la base de que nuestra manera de comunicarnos verbalmente es bastante primaria, porque nosotros emitimos un sonido, una especie de gruñido que el otro tiene que escuchar, interpretar, decodificar, preparar otro gruñido en respuesta que el otro tiene que escuchar, y cada uno de esos mensajes está sujeto a un montón de cosas que pasan por lo emocional, que pasan por los condicionamientos que cada uno tiene, porque al escuchar lo que el otro me dice, yo filtro de acuerdo a aquello que tengo como filtro, como paradigma, y que me hace aceptar o no, o entender esa realidad de otra forma. Entonces, lo primero que tenemos que lograr si queremos establecer una relación empática también es no juzgar. Primero escuchar en forma plena y sincera, empezar a interpretar las señales no verbales que nos dicen a veces mucho más que las propias palabras. Una mirada, por ejemplo. ¿Cuánto nos puede significar una mirada y cuánto puede ser mucho más importante esa mirada que un conjunto de palabras? Tenemos que empezar a conjugar más como característica a desarrollar, conjugar más el nosotros que el yo, digamos, y empezar a superar el egoísmo. Si yo estoy encerrado en un círculo muy, muy egoico, o sea, indudablemente que mientras piense prácticamente solo en mí,
no voy a tener demasiada conexión con el otro. Eso va ligado a algo que es muy determinante para poder establecer una relación de empatía, que es, además de superar el egoísmo, nunca cuestionar o poner nuestro punto de vista al escuchar. O sea, cuando el otro nos empieza a contar lo que le está pasando, nosotros tenemos que tratar de, justamente, tener esa capacidad de no cuestionar. Nunca usar el pero. Eso es, bueno, sí, a vos te está pasando esto, pero yo haría tal cosa. Nunca, jamás tener ese tipo de actitud, porque eso es como dinamitar el puente empático, digo yo, ¿no? Porque a partir de que uno empieza a establecer una sintonía, una proximidad y una confianza, porque para establecer una relación tipo empática tiene que establecerse un lazo de confianza donde el otro, justamente por confiar, se anime a contar lo que le pasa. Que eso es muy importante, porque no siempre percibimos lo que al otro le pasa. Entonces, si no tenemos la capacidad intuitiva para percibir lo que al otro le está pasando, podemos recurrir a que él nos diga qué le está pasando, o incluso preguntarlo. Pongamos de que no percibimos lo que le está pasando, bueno, preguntar. Pero preguntar honestamente, ¿no? Ahora, jamás poner nuestra opinión. O sea, tratar de decir, bueno, yo haría esto, no, a mí me pasó tal cosa, no, nada, simplemente es estar cerca de la persona y establecer un puente, una corriente, donde yo pueda verdaderamente lograr conectarme. No nos olvidemos que esto surge de un tema emocional y mental, pero básicamente emocional, y eso requiere de que haya una atención casi amorosa, digamos, con el otro. El otro tiene que verdaderamente poder confiar, abrirse, y muchas veces no duda en hacerlo porque viene tal vez de otra situación donde se sintió mal o no se sintió escuchado, no se sintió bien tratado, y entonces tiene que recuperar esa confianza. Las personas que tienen la característica de ser empáticas generalmente son sensibles. Son personas perceptivas, sensibles. Y ahí también hay que tener en cuenta una cosa: aquellos que son sensibles y que ya tienen ese desarrollo de esa capacidad o esa habilidad que es la empatía, es muy bueno, en el caso nuestro lo hacemos, trabajar para desarrollar la intuición. Ustedes saben que el estado de meditación es intuición lineal, o sea, es desarrollar mucho más esa capacidad. Eso es lo que verdaderamente es la intuición, es un estado de intuición. Trabajamos mucho para concentrarnos, logramos que la mente entre en un estado de saturación, porque no la dejamos que se disperse a través de los sentidos, y en un momento eso se extrapola en el estado siguiente, que es de intuición, es una ampliación de una inteligencia, pero de una inteligencia intuicional. Así como hablamos de la inteligencia emocional, acá hablamos de una inteligencia intuicional. Lo cual es muy interesante y es una habilidad sumamente importante, especialmente en los tiempos modernos, porque nos brinda informaciones que no vienen del intelecto. El intelecto está nutrido de informaciones previas, es como que cargamos un archivo con información, y en este caso no, es una información mucho más creativa, mucho más nueva, es algo que es una habilidad de percepción. No es que uno se transforme en un sabio de las 1000 ciencias, pero es una percepción ampliada que nos hace ver las realidades desde otra perspectiva. Eso es lo que hacemos y esa es una de las principales metas de nuestro trabajo. Entonces, tenemos que entender que si somos ya empáticos, desarrollar la intuición nos ayudará mucho más, porque tendremos un recurso más que es mucho más certero que tratar de analizar lo que al otro le pasa desde el plano emocional.
Gandhi ya opinaba sobre la empatía y encontré una frase de este señor tan recordado, que es bastante ilustrativa sobre este proceso, y él decía: las 3/4 de las miserias y malentendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Recordemos que él, además de haber iniciado ese movimiento que pretendía no violento para quebrar justamente la dominación británica sobre la India, y en cierta forma lo logró, fue un mediador constante de tremendos conflictos. Y hasta a eso le costó la vida, porque llegó un punto donde se avecinaba la guerra y demás, los británicos lo que hicieron, dividieron a la India en pedazos, digamos, y uno de esos pedazos fue Pakistán. Hicieron una cosa que cuando uno lo piensa, imagínense que por alguna causa política, de un día para otro, tuviéramos que juntar las pocas cosas que podemos llevar y, no sé, gran parte de los argentinos que piensan de una manera irse a Uruguay, y gran parte de los uruguayos venirse a Argentina, más o menos una cosa así. O sea, un éxodo, que fue un éxodo muy recordado, donde murieron miles de personas, para que los hindúes volvieran, que vivían en Pakistán, volvieran a la India, al territorio reconocido como India, y los musulmanes que vivían en la India, irse o trasladarse a Pakistán. Bueno, fue una cosa de loco. Pero entonces él fue una persona que utilizó mucho sus habilidades para mediar en conflictos muy severos, y justamente entendió, tal vez por ese mismo uso de esa necesidad, que gran cantidad de los problemas y las circunstancias muy feas que ocurren entre las partes en una negociación se mejorarían o serían menos crueles o menos difíciles si las personas lograran desarrollar esa capacidad de empatía y entender el punto de vista del otro. ¿Por qué entiende así? ¿Qué será lo que lo hace pensar en eso? No tenemos que olvidarnos que no somos dueños de la verdad. Siempre pensemos de que las verdades son relativas, ¿no? Entonces hay un poco que dejar de creer que la interpretación propia de los hechos y del mundo es objetiva, es única, es la más importante, porque yo pienso así. Pero ¿y cuál será la otra perspectiva? ¿Qué lo llevará a pensar de esa manera? ¿Qué sentir? Tal vez qué dolor antiguo tiene esa persona que lo hace pensar de esa otra forma, ¿no? Y ahí aceptar que nuestra interpretación de las cosas es relativa y está sujeta a muchas causas. Y que ahí tenemos dos supuestas verdades que tenemos que tratar de compatibilizar. Porque las dos partes tienen derecho a vivir, las dos partes tienen derecho a ser libres, las dos partes tienen derecho a expresarse. Entonces tenemos que entender de que alguna causa hay en el otro a pensar o interpretar esa realidad de una forma, y que podemos tratar de entender, si el otro hiciera lo mismo, lograríamos avanzar mucho y, como decía Gandhi, evitar muchas miserias del mundo. La inteligencia emocional es una de las inteligencias, como decía al comienzo, que es muy volátil y que está... O sea, la emoción es como una fuerza, en realidad es una fuerza. Cuando nos emocionamos por algo, puede ser una emoción positiva o negativa, si sentimos odio, si sentimos rabia, si sentimos alguna tristeza, lo que fuese, esa emoción es una energía que hace que nos conectemos profundamente con ese sentir. Y eso se adueña de nuestra capacidad mental, o sea, perdemos objetividad. Por lo tanto, las personas que están muy emocionadas son poco objetivas. Esto llega a ser tan claro y tan aceptado que si una persona asesina a alguien en estado de emoción violenta, es un elemento a considerar por aquellos que lo van a juzgar, bueno, como un atenuante en su penalidad.
¿Por qué? Porque no pudo pensar, que actuó automáticamente, poseído casi por esa energía que lo llevó a ser violento. Si esa misma violencia la ejerció con una planificación previa, se muestra de que hay una actitud mental, una especie de frialdad en esa planificación, y entonces va a ser la condena, va a ser más severa por esa misma situación. Así que está totalmente reconocido, aceptado que somos seres emocionales y que ese poder que ejerce la emoción sobre nosotros nos hace perder objetividad y a veces hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos mucho. Trabajar sobre las emociones es una de las tareas principales que hacemos en el método. O sea, no controlándolas, no reduciéndolas, sino administrándolas. Sí, ¿qué decías? No, te quería contar que hay bastantes comentarios y preguntas en el chat, y no sé si querías que lo hiciéramos ahora, que me parece que están bien relacionados a esto que estás... Dale, tira alguna. Bueno, dice Gabriel Álvarez, él dice que él pone en práctica alegrarse por los logros ajenos. ¿Eso es considerada empatía? Es una pregunta. Sí, siempre que uno se conecta con el otro y siente lo que el otro siente, o sea, básicamente lo que define la palabra empatía es eso, es sentir lo que el otro le pasa, lo que el otro está sintiendo. Entonces, si hay una conexión desde la alegría que el otro siente, sí, es un proceso empático. Considero que sí. Bueno, y Marce habla que ella se siente con gran intuición y empática, pero es extrovertida, y entendí que si sos extrovertida no serías tan empática. ¿Esto sería así? Es difícil definir esas características, pero si la persona, aunque sea muy extrovertida, una cosa es ser extrovertida porque es alegre y demás, participativo, y otra cosa es esa extroversión que surge de una persona que por un ego muy alto y muy fuerte, lo que busca es protagonismo. Entonces lo que hace a veces impide que aquel más sensible, más introspectivo y que está atravesando por una situación de dificultad pueda conectarse y expresarse. Y se va a guardar ahí en un rinconcito y no se va a atrever a conectarse. Si la característica que ella tiene es de ser así, extrovertida, participativa, pero por otro lado eso lo administra y tiene la sensibilidad de poder conectarse sin anular al otro y establecer esa comunicación de empatía, considero que puede funcionar. Todos podemos administrar nuestras capacidades y ir desarrollando otras y observar, bueno, cuidado, si uno es demasiado así extrovertido al punto de ser un poco avasallante, habría que observar sus actitudes para que eso justamente no impida que el otro pueda abrirse, abrir su corazón, contar, explicar y ser escuchado, ¿no? Hay algo que es, ahora me haces otra pregunta cuando tengas. ¿Si hay más? Tengo un par más, sí. Bueno, espérate que voy con esto que tiene que ver. Perfecto. Que lo importante es salir de los extremos. También cuando vamos a analizar estas filosofías antiguas, que a mí me parecen sumamente ricas e interesantes y siempre actuales. Ustedes vieron que, por ejemplo, todo el tiempo estamos adquiriendo capacidades tecnológicas y los equipamientos, las cosas que usamos, siempre van modificándose y tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo porque va a una velocidad sorprendente. Sin embargo, los problemas existenciales del ser humano siguen siendo los mismos desde hace milenios, y una de las demostraciones de esto es que seguimos estudiando o analizando, o no han perdido valor ni vigencia, las opiniones de aquellos filósofos de la antigüedad. O sea que detectaron, incluso con mucho más precisión que hoy, detectaron cosas que al ser humano lo angustiaban, o respuestas que buscaban justamente para esas angustias, y estamos hablando a veces de muchos siglos atrás,
Y son las mismas situaciones que seguimos sufriendo. Pasiones, amor, soledad, sentirse no querido, en fin, todas una serie de cosas que nos muestran de que en lo profundo, en lo íntimo, seguimos siendo unos personajes acá que van evolucionando muy, muy lentamente en términos de su biología y de sus aspectos que lo componen, digamos, ¿no? Si vemos, nuestro cuerpo físico es prácticamente muy similar, nuestro cuerpo emocional también, nuestro mental se ha enriquecido, se ha favorecido, tiene más información, pero en realidad nuestras reacciones, nuestro estrés son muy similares. O sea, seguimos sufriendo por las mismas cosas, alegrándonos por las mismas cosas, necesitando ser queridos, somos seres sociales, necesitamos mucho la relación social, es parte de nuestra naturaleza, y esto de la empatía, y eso tiene mucho que ver con enriquecer nuestra capacidad de sociabilizar, o sea, nosotros somos muy, muy ineptos a desenvolvernos y a desarrollarnos solos. Todo lo necesitamos hacer en grupos, en comunidades, en un intercambio constante de ideas. Las ideas se enriquecen a través del intercambio de ellas. O sea, había un artículo que hablaba del sexo de las ideas, y es justamente referido a que en todos los tiempos, con distintos formatos y distintas costumbres, los seres humanos formaban grupos para intercambiar pensamientos, ideas, planificar cosas juntos, trazar estrategias, y eso viene prácticamente, fue lo que hizo que el Homo sapiens sapiens se impusiera sobre las otras variantes con las que convivió. O sea, donde el sapiens llegaba, las otras, los neandertales y demás, desaparecían. Y esto era porque justamente esta variante de Homo, de la especie Homo, tuvo la capacidad de empezar a conectarse con otros y a crear justamente acciones grupales, a combinar acciones y a crear fantasías. O sea, empezó a idear cosas que quería lograr. Y eso le permitió una ampliación de sus capacidades, incluso cerebrales, mentales, y desarrollar capacidades que no tenía, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer con nuestras emociones es saber administrarlas, reconocerlas, aprender a eso, a administrarlas, no a reprimirlas, a veces a sublimarlas, y salir un poco de los extremos, porque cuando las emociones nos llevan a posiciones extremistas, ahí es cuando cometemos a veces errores de los cuales muchas veces nos arrepentimos. Buceando siempre en la antigüedad y en conceptos interesantes que nos han quedado de pensadores y filósofos antiguos, por ejemplo, Aristóteles decía que había que ubicarse en el punto del medio. Buda mencionaba el camino del medio. El hinduismo, a su vez, contiene filosofías que hablan de un estado ideal que consiste entre la máxima actividad y la inercia, que es el estudio de las formas en que encontramos los gunas, la materia, o sea, estado de inercia o estado de plena actividad, y que entonces lo que hay que llegar es un estado sádvico, como se llama en sánscrito, que es una persona con mucho potencial, con mucha energía allí para ser disparada cuando la necesite, pero sin estrés, sin estado de ansiedad. O sea, siempre todos estos pensamientos de la observación, justamente del comportamiento humano, llegaron a entender de que lo mejor es no estar ni en un extremo ni en el otro. El confucianismo, que ya es más moderno, surgido del budismo, creo que siglo II después de Cristo, algo así, también cita la doctrina de la medianía. Por lo tanto, ese pensamiento estuvo siempre en distintas corrientes, pero siempre presente, que no tenemos que estar ni en un extremo ni en otro. ¿Y cómo podemos estar en un punto más en el medio
y no dejarnos llevar a veces por pasiones desenfrenadas que están ligadas a emociones y demás, es administrar esa fuerza, que es nada más ni nada menos que una fuerza. Escuelas o corrientes de pensamiento que apuntan a un estado de más sabiduría siempre se favorece en el equilibrio del punto medio y no en la exaltación de los extremos. Porque si hay dos extremos, hay siempre, como esa figurita de dos tirando de una soga, siempre dos fuerzas opuestas que tratan de ganar en esa contienda. Y lo que hay que lograr no es una contienda, sino es una suma de diversidades para llegar a un resultado que sea favorable para las dos partes. ¿Qué más tenés ahí, Caro? Bueno, André Corsi dice, para entender los otros deberíamos, a través de esta empatía, es preciso aprender sobre nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Así no vamos a tener más condiciones para ponernos en el lugar del otro. La empatía tiene algo que creo que yo lo dije al comienzo, que es sumamente inteligente e interesante, porque uno mismo se beneficia. Supongamos que yo digo, bueno, yo voy a ponerme más atento y voy a hacer un trabajo más de autoestudio para justamente poder desarrollar esa habilidad, ser un poco más empático. Y yo lo digo de verdad por mí, porque no lo era demasiado y aprendí a hacerlo. Y eso surgió de observarme a mí mismo, o sea, entonces es un proceso que cuando uno lo desarrolla, uno se beneficia y uno mejora como persona, como ser humano. Cuanto más nosotros nos conozcamos y nosotros trabajemos sobre nosotros mismos, podremos desarrollar más esa actitud empática. Hay algo que para mí que está muy presente y que es algo que siempre lo tengo presente, que es que nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, cualquier cosa que uno quiera brindar, dar, compartir, tiene que desarrollarlo sobre uno y no reclamar del otro, ¿no? Primero hay que ir por lo que... Y además lo que está más a nuestro alcance, lo que es más lógico y lo que es hasta tal vez más honesto, o sea, trabajar sobre uno y no justamente reclamar de los demás, ¿no? Ver qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos para después, por ejemplo, en este caso puntual, tener ese nivel de comunicación y desarrollar esa cualidad, virtud, que termina siendo un poder, que es un poder lícito, un poder para ser bien usado, de establecer esa conexión con otra persona. ¿Qué más hay? Bueno, Dani hizo un comentario, pero no me acuerdo qué estaba diciendo en ese momento, ahora no le encuentro mucho sentido, tal vez Dani puede decirlo, pero dice, como dijo Sol una vez, yo no quiero un futuro no violento hecho real. Tendrá que ver con Gandhi. Puede ser. Puede ser. Bueno, y después Mariano nos hace una pregunta que es, ¿puede ser posible que interpretemos las conductas o los estados emocionales de los demás de acuerdo a cómo nos sentimos nosotros situacionalmente? ¿Puede inferir en la empatía de cada uno su propio estado emocional? Y en el perdón, creí que había terminado. En el extremo de la situación favorable, el intuicional. Claro, por eso es sumamente interesante. La empatía está calificada como la habilidad que uno tiene de conectarse con lo que el otro siente, interpretarlo y comprenderlo, y no juzgarlo. Ahora, si nosotros a eso le agregamos la capacidad de ser más intuitivos, tenemos mucha más posibilidad de no equivocarnos y de tener una percepción mucho más clara de lo que ocurre. Porque ahí estamos combinando esa conexión que nosotros también establecemos por una vía emocional, pero nos protegemos también, porque estamos conectados con una percepción intuitiva que está mucho más arriba de la emoción y hasta mucho más arriba del mental. Tuvimos que aquietar
la inestabilidad de los pensamientos. Para poder aquietar la inestabilidad de los pensamientos, tuvimos que aquietar la inestabilidad de las emociones. Entonces nos va a dar la posibilidad de una comunicación mucho más precisa, más certera, y más valiosa, con relación a lo que podemos generar con la otra parte. Creo que Diego quería preguntar alguna cosa. Hola, ¿puedo? Pero claro, un placer. Buenas noches, hola Ed, gracias por esta charla, gracias Caro por la organización, me encanta escucharte como siempre. Y lo que traigo Gracias. en general, cuando hablamos de empatía, tratamos el tema considerando que la otra persona, que una de las dos partes con quien necesitamos o sería bueno generar empatía, está en cierta forma en desventaja, o porque está vulnerable, o porque está pasando un momento más triste, o porque a lo mejor está muy emocionado y no logramos conversar, entonces para administrar o evitar ese potencial conflicto, que me parece súper necesario y es como súper importante a todos los seres humanos recomendarles desarrollar la empatía. Pero a mí me gusta mucho tratar el tema y sentir la empatía desde un lugar de construcción y de realización. Por ejemplo, en un equipo de trabajo, por ejemplo, en una relación afectiva, cuando se entiende o se piensa un poco con la cabeza del otro, ¿no? Para ir hacia adelante, para realizar juntos, para construir, o para acompañar una idea de otro, aunque uno no esté tan de acuerdo, y esto tiene que ver con la actitud afirmativa, pero me gusta siempre hablar de la empatía, pero tratarlo desde este lugar, ¿no? Las dos, las tres, todas las partes involucradas, ¿están en un buen momento? Bien. Generar empatía para que ese momento sea aún mejor. ¿Qué puedes decir al respecto? Totalmente de acuerdo. O sea, lo que pasa es de que generalmente uno piensa más cuando no la persona está triste porque lo abandonó su amor y entonces uno va solidariamente a ayudar. Pero no, la empatía es la habilidad y por eso también el poder de poder sintonizar en momentos fecundos, en momentos fértiles, en momentos constructivos, en donde uno logra sintonizar con el otro, entenderse con el otro, comprender su opinión que es diversa a la mía, y poder justamente, por eso en los equipos de trabajo, hoy se está trabajando tanto sobre esto, e incluso, vos sabés, y la mayoría debe saberlo, que hoy, por ejemplo, cuando se selecciona personal y especialmente de cargos jerárquicos, se expone a la persona ante unos lectores de los microgestos que permiten descubrir justamente las habilidades emocionales de esa persona o las inhabilidades. ¿Por qué? Porque prevalece más la empatía que esa persona tenga, la empatía productiva, la empatía para trabajar juntos, que la capacidad específica en un área determinada. Esto yo no lo sabía y lo vi visitando esta especie de gran cerebro computarizado que tiene la empresa IBM en São Paulo, que fuimos a visitar, el proyecto se llama Watson, y yo quedé realmente sorprendido de los saberes que este gran cerebro mecánico ahí que han creado, pero cómo se le pone tanta importancia a aspectos que son detectados ante determinadas preguntas y reacciones de las personas en la selección, que muchas veces generan reacciones determinadas o emociones determinadas que la misma persona no sabe que reacciona así. Pero todo esto son elementos o herramientas para usar en eso que vos decís. Lo interesante es construir grupos empáticos que tengan la capacidad de trascender su egoísmo, de ser colaboradores, de ser solidarios, de asistirse entre sí, de apoyarse, donde, por ejemplo, hoy se habla mucho en los ámbitos de liderazgo del homo relacional. O sea que los líderes tienen que ser
personas humanas que su principal habilidad y su principal trabajo es generar buenas relaciones entre las partes, entre las personas. Y eso es empatía. O sea, y es una empatía productiva, es una empatía que no está ligada justamente al sufrir, sino al contrario. Y es lo que todo buen líder hoy debe tener. Creo que sin eso, hoy en día, una persona que tenga que ejercer tareas de conducción de otras, si no desarrolla esto, se le va a hacer muy difícil. Tiene que incluir diversidades, tiene que incluir pensamientos distintos, tiene que incluir costumbres, en fin, hoy en día las sensibilidades afloran y las personas pueden exhibir esas sensibilidades que antes la represión hacía que no pudieran ser aceptadas. Directamente era imposible manifestarse de esa forma. Hoy, por suerte, y en buena hora, el mundo ha cambiado y seguirá cambiando, ¿no? Así que todos tenemos que trabajar sobre esas habilidades. Genial. Bueno, la empatía, al contrario, la empatía no es algo nuevo, y acá la neurociencia, que esto tomé y se los comento, estima que hace unos 50.000 años, fíjense el tiempo, algún integrante de la especie Homo sapiens intuyó lo que otro de su grupo estaba pensando y principalmente sintiendo. Ese mecanismo era consecuencia del funcionamiento de las neuronas espejo, que además de conectar con las emociones, nos permiten imitar a los otros. Se ha comprobado que niños con 1 hora de vida ya logran copiar algunos gestos de su madre, como por ejemplo sacar la lengua. Esta capacidad de imitación seguramente nos ha salvado la vida en la antigüedad. ¿Y cuántas veces cuando andábamos en grupos buscando comida, uno de los integrantes percibió un peligro, salió corriendo y el grupo lo imitó? Las neuronas espejo, tal vez, fueron protectoras de la vida del grupo. O sea, que es una habilidad que se desarrolla decidiendo desarrollarla, pero que está directamente ligada también a capacidades que tienen que ver con nuestra biología. O sea, esta capacidad de imitación nos permite sintonizar con el otro en sus habilidades, en su sentir, en sus miedos, en sus emociones, en sus inspiraciones, ¿no? Por lo tanto, es algo sumamente interesante, que se la ve un poco anulada y trabada por los condicionamientos. O sea, tenemos mucho más cosas que nos unen que las que nos separan. Sin embargo, a veces no podemos usar la empatía como factor de unión porque estamos condicionados. Tenemos paradigmas, tenemos rigideces, tenemos creencias, tenemos temores a lo diferente. Y en cierta forma a lo que solemos temer es la singularidad, ¿no? Y eso lo tenemos que trabajar. Si nosotros, en eso, nuestro trabajo en el método es tal vez, de las cosas que yo he visto y conozco, es una de las habilidades que más podemos desarrollar, porque a través justamente del proceso de meditación, lo que logramos es reemplazar los condicionamientos que tenemos y que no queremos tener por otros que sí elegimos. Y desde allí se produce un estado de libertad mayor, porque si nosotros tenemos imposibilidades, frutos de condicionamientos aprendidos a lo largo desde que nacimos, y nos damos cuenta que eso nos lleva a actitudes o decisiones que no queremos tener, sacaremos ese condicionamiento desde su raíz y pondremos otro elegido, que tal vez durará un tiempo y después lo cambiaremos, pero es como un disco rígido que podemos sacar información y poner otra que nosotros elegimos. Por lo tanto, ese sí es un acto de plena libertad. Y también dentro de las técnicas que nosotros usamos y que podemos decir que es una técnica complementaria de las que usamos, hay una palabra que tal vez a ustedes la conocen y la han escuchado, que se llama ñasa. Y ñasa es un estado de identificación que para mí, desde mi modesto entender, supera la empatía. O sea, porque en la empatía lo que uno busca es conectarse por vía de la emoción. Acá también se usa el proceso de emoción, pero es un estado de identificación sumamente positivo, en donde uno en un determinado momento genera una identificación tan profunda que es
aquel objeto sobre el cual me estoy conectando o concentrando. O sea, uno pasa a tener las características de aquel objeto. Eso se lo puede usar en muchos aspectos. O sea, alguien quiere ser, es muy inquieto, no le cuesta mucho quedarse quieto en un lugar, entonces va a hacer niasa sobre una roca y va a adquirir durante ese tiempo, en ese estado, va a tratar de ser una roca. O hacemos niasa sobre una figura inspiradora, sobre Shiva en nuestro caso, y adquirimos los atributos de ese personaje, que es un arquetipo, y que a través de ese proceso inspiró a miles o millones de personas que nos precedieron. Entonces uno o quiere ser mejor en coreografía y hace niasa sobre una pantera y empieza a adquirir los atributos de ese objeto, incorpora esa habilidad y con el tiempo uno empieza a adquirir esas cualidades. Entonces es un proceso que podríamos decir que está vinculado a la empatía, pero que es tremendamente transformador para con uno. Y esto tiene 5.000 años, entonces esta palabra empatía que se usa hoy y que está tan presente, tiene una raíz muy profunda en el comportamiento humano que fue percibida, detectada por muchos de aquellos filósofos, pensadores que nos han precedido, ¿no? Así que es algo, vuelvo a decir, una habilidad que nos transforma, nos mejora y nos permite desarrollar un cierto grado de poder positivo para ayudar a los otros y también para mejorar nosotros mismos. No sé cómo estamos de preguntas, pero me quedan 3 minutos para huir. Mi intención era leerles un artículo. Yo tengo una columna en Bioguía y justamente se llama Miradas que Conectan. Tenía ganas de compartírsela con ustedes y leérsela, pero no voy a tener tiempo ahora. Pero sí se las podemos mandar a todos, si ustedes quieren, para que la lean tranquilo. Y que tiene que ver con una de las vías de comunicación más importantes para desarrollar la empatía, que es justamente las miradas, ¿no? Les leo solamente el primer parrafito. Siempre me llamaron la atención los ojos. Los hay brillantes, limpios, encendidos. Otros nos miran desde la tonalidad azulada, verdosa o grisácea. También opacos, sin luz, y aquellos que son llamativamente oscuros como el azabache. Diversidad de formas y colores, en ojos que expresan, conectan y a veces también, furtivamente, prefieren escapar. Desconecté los míos un instante, me detuve a pensar en la importancia de la mirada y empezaron a llegarme recuerdos de ellas a borbotones, ojos enamorados, sorprendidos, entristecidos, pasmados o pícaros, expresivos o apáticos, simpáticos y empáticos, vitales o sin brillo, una vía maravillosa de comunicación que ocasionalmente suma a la simple mirada el arqueamiento de una ceja o un parpadeo sugestivo. Y también me conecté con alusiones acerca de los ojos de autores que en diferentes escritos o ante variadas situaciones se han expresado sobre su importancia. Una expresión en verdad intensa requiere la cooperación de los ojos. Mirar con fijeza y fulgor transmite poderosos mensajes. Y ahí sigo, pero no voy a seguir porque si no me van a retar. Entonces después, aquí mis ayudantes se las van a mandar para que si ustedes quieren la puedan leer y ojalá les guste. Amigos, me encantaría seguir, ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo, vamos a ver si gestionamos un poquito más de tiempo, si es posible para las próximas. Y les mando un abrazo enorme y un beso grandote a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar y qué lindo.